que la salud comercial diga lo que quiera, que Grupo Clarín diga lo que quiera, que La Nación Televisión diga lo que quiera. Cuando yo veo la televisión comercial, son avisos de venta de mercancías para la salud, donde debe haber una coima implícita en la persona que pasa el aviso. Ese es un curro atómico. Yo diría, si la gente quiere vivir del curro, que viva, es su opción de vida, pero que por lo menos haya alguna alternativa mediática que pueda decir otra cosa. Por eso, todos los martes, de 19 a 20 horas, por la radio comunitaria de la Azotea, 88.7, hacemos Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Bueno, como venimos haciendo en Sanos de la Azotea, estamos homenajeando de la mejor manera posible a Cecilia Grierson con toda su trayectoria y su enorme desarrollo, no solo para la Argentina, sino también para América Latina. Hay una cosa que siempre se plantea en la cultura, que aquellos que escriben y que se meten de lleno, ¿no?, en la vida de una persona, a veces es tan exhaustivo el trabajo que es casi como si lo hubieran conocido de alguna forma, ¿no? Desde todas las diferentes perspectivas y desarrollos que puede haber tenido esa persona. Así que bueno, en este momento vamos a charlar con alguien que se ha tomado un laburo enorme con Cecilia Grierson, que es Beatriz Morrone. Bueno, ella es licenciada en enfermería, profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de La Plata, investigadora, escritora, doctora en comunicación. Siempre Beatriz tiene un enorme compromiso con la enfermería, con la salud y con el feminismo, así que qué mejor que darnos este gusto para este 22 de noviembre tan importante. Beatriz, muchísimas gracias por la comunicación. Para quienes nos escuchan, el libro que escribió Beatriz se llama Cecilia Grierson, Soy una obrera del pensamiento, lo cual ya define muchísimo, ¿no? Esta cuestión de soy una obrera del pensamiento, ¿no? Pensando que en algún momento, y sobre todo en la época que le toca vivir, decir esto también era hasta polémico, digamos. Las mujeres en algún momento la historia hasta llegó a plantear que casi como que no pensaban, ¿no? Una cosa terrible. Así que Beatriz, gracias. No, al contrario, bueno, gracias a vos y por permitir que podamos hablar, por lo menos un rato, de todo lo que es el legado extraordinario que nos ha dejado como sociedad, no solamente a las mujeres, a la salud, a la educación, a la militancia feminista, a la militancia institucional. Cecilia Grierson, tenemos un gran legado, un acervo extraordinario de luchas y contiendas en pos de los derechos, no solamente de las mujeres, de los niños. Es muy interesante las facetas que Cecilia desarrolló en su vida, y que a veces el reduccionismo y la necesidad de invisibilizar sus revoluciones, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, hizo que se presentara a la sociedad. En general se la difunde como la primer médica argentina y nada más, o como si fuera su único logro. Sin embargo, los logros de Cecilia, cuando uno empieza a analizar, mejor dicho, todo su trayecto y los logros que ella va obteniendo en de romper esquemas, romper estereotipos, penetrar en otras, interpelar a la sociedad, interpelarse a sí misma en función de para qué debe una mujer, por ejemplo, generar una acción institucionalizante y conformar organizaciones de mujeres educadoras, de mujeres
que están en el espacio sanitario, de mujeres militando por los derechos civiles, políticos y sociales. Ella es una periodista también, porque escribe en revistas feministas, es una activista también en partidos, no solamente una activista política, sino una activista política partidaria. O sea, quiero decir, el reduccionismo de concebirla y ponerla en la sociedad exclusivamente como la primer médica argentina, y que ese era su logro, llegó a la universidad, convenció, logró sentarse en el aula y recibirse, es realmente, una vez que uno empieza a sumergirse en el material documental, es una anécdota en su vida. Claro. Beatriz, esta Cecilia Grierson que estamos charlando con vos y con ese gran laburo que has hecho, ¿qué aporte ella hace a la cuestión educativa, ¿no? Estamos hablando de siglo XIX, ya casi entrando en fin del siglo XIX. Sí, es interesante lo que decís, situarla, para quien nos está escuchando también, situarla, porque lo epocal también marca, ¿no?, la cuestión que se va desarrollando y los procesos que se van desencadenando. Y podemos decir también, para poder ubicarla, que Cecilia justamente nace el 22 de noviembre de 1859 y que muere en 1934. Tenemos 72 años en su vida, por supuesto, a partir de los 12 años, que tenemos un registro muy importante. Estoy hablando de una niña de 12 años. Uh-huh. Un registro extraordinario. Ella nace pocos días después de la batalla de Cepeda. Imaginémonos el contexto en lo que hoy es nuestro país, en un Estado-nación que recién se constituye. Sí. Y bueno, entonces, a partir de eso y de pensar que estamos prácticamente, estamos atravesando más de un cuarto, nos faltaba para terminar el 19. Su vida activa, así que podemos ya rescatar a través de las fuentes documentales, comienza a tener registros importantísimos en 1872. Claro. En 1872. Y a partir de allí, bueno, sería, para poder responder tu pregunta, no me voy a explayar en todos los, digamos, vamos viendo por partes lo que podemos desarrollar. Vos me hablabas recién de cuál era el aporte dentro de la educación. Claro, sí. Cecilia, bueno, primero, uno de los aportes, a mi juicio, más interesantes es que ella comience a ejercer el magisterio antes que el magisterio existiese en nuestro país. Porque en 1870 sobre el 1870 y pico, es que Sarmiento comienza su obra, digamos, con la llegada de las instructoras estadounidenses, porque no existía el título de maestra tal cual uno lo comprende hoy. Entonces, Cecilia, ¿cómo se zambulle en el magisterio antes del magisterio mismo? A partir de un hecho doloroso en su vida, como es la muerte de su padre. Y al morir su padre, que vivían en ese momento la familia, aunque ella nació en Buenos Aires, la familia estaba constituida por descendientes de escoceses por parte de su padre, por Grierson, y de Duffy, irlandeses, por parte de su madre. Eso también es muy importante a tener en cuenta, porque su madre era católica, pero su padre no. Su padre era protestante presbiteriano de la iglesia de San Andrés, que justamente son los primeros colonos y los únicos colonos escoceses que tuvimos la colonización escocesa en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Que también aquí tenemos la religión católica irlandesa de su madre, pero una familia protestante presbiteriana, y entonces ahí también marca ciertas características en cómo ella comprende el mundo de la mujer, claro, el mundo de las luchas, y también las creencias religiosas, hasta qué punto la pueden limitar o no limitar. Claro. Si bien estos colonos se establecen, y entre ellos la familia sería el del abuelo de Cecilia, porque ya su padre nace en Argentina, se establece en lo que hoy sería el partido de Lomas de Zamora, más o menos, que es el lugar donde se genera la colonia, la primer colonia.
en lo que es la estancia, lo que era en ese momento la estancia Santa Catalina. Luego, por ciertas circunstancias también políticas que nos llevaría mucho tiempo a analizar, se establecen en Entre Ríos, cerca de lo que hoy podemos conocer como Concepción del Uruguay. O sea que ahí está cerquita del Palacio San José y cerca de también lo que era en ese momento el epicentro político del país. Porque estamos hablando de Urquiza. Claro, exactamente, es más, Cecilia, por relaciones que tenía un hermano de su mamá con Urquiza, un trabajo concreto y permanente, era una asidua visitante, como tantos otros, siendo una niña del Palacio San José, que ella lo describe en algunas cuestiones. Mirá. O sea, es una cosa muy muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando también de un momento en el país en donde nuestro país estaba configurándose. Entonces, a partir de la muerte de su padre, Cecilia, que se encontraba en Buenos Aires, porque había sido enviada a Buenos Aires a la casa de sus abuelos maternos a estudiar en una escuela que en ese momento se llamaba la escuela griega. Era una escuela, por supuesto que ella hablaba, su primera lengua fue el inglés, fue una familia irlandesa y escocesa, y luego, bueno, adquiere otras lenguas también, y nada menos va a vivir a la casa de sus abuelos maternos, a poquitas cuadras de lo que hoy es Plaza de Mayo, y su abuelo materno, Gassi, es nada menos que tenía una gran librería y era el director de una biblioteca de la Comunidad Británica. Por lo tanto, tenemos a una Cecilia niña que anda en el Palacio San José, más allá de mirando plantas, animales y esculturas, y el agua que llegaba dentro del baño, que era la primer canilla famosa y la anécdota que hay entre Urquiza y Sarmiento, ¿no? Que es muy interesante, pero... Y también dentro de una biblioteca donde había textos en distintos idiomas, y donde también se privilegiaba la música, los encuentros culturales, digamos, las tertulias que se hacían. O sea, una niña que escapaba, eso sí, a las generales de la ley. Tal cual. Si bien no era una familia con dinero, era una familia con múltiples posibilidades culturales, de relaciones, que no eran habituales en la mayoría de las niñas de la época. Y Cecilia se involucra en esto que era tu pregunta, en la educación, en el magisterio, porque la muerte del padre, cuando ella tiene 12 años, obliga a Cecilia, obliga de alguna manera a desear volver a la estancia donde estaba su madre, que había quedado viuda, con sus hermanos pequeños. Ella es la mayor de 6 hermanos. Entonces, ¿cuál era el motivo? En ese momento Entre Ríos vivía una guerra dentro de la propia provincia, toda una inestabilidad civil importantísima, y lo que les quedaba como posibilidad, esta niña a los 12 años le redacta una nota al gobernador de Entre Ríos, ofreciéndole un galpón que hay en la estancia, propiedad de sus padres, para poder dar clase a los peones y personas que vivían cerca, no solamente en la estancia, porque la estancia ya no funcionaba como tal, porque no había posibilidad, había saqueos, bueno, una serie de cuestiones para poder entender cómo era la situación. Claro. Y logra, con esa carta, tener la aprobación. Como ella tenía 12 años, era imposible que fuera directora de una escuela y maestra en una escuela rural, en esas condiciones. Argumenta, teniendo 12 años, que el analfabetismo reinante hacía que la gente no pudiera, lo digo en términos actuales, ¿no?, comunicarse, leer cartas que llegaban de la familia y escribir, que ella tenía que acompañarlos a veces a la población en donde se tramitaba a lo mejor alguna sucesión, algo que requiriera papel, firma y entender. O sea que ella era como una traductora entre este espacio de analfabetismo y exclusión, y una peonada y familias sin ningún recurso, como una traductora, digamos, de aquello que sabía que eran, no digo derechos, pero cuestiones de, y
también como una comunicadora de una lectura amorosa de cómo se intercambiaba información, en la poca información dentro de una población analfabeta podía existir, ya que los que eran grafos eran pocos. Así que ella argumenta todo eso, pero está argumentando en 1870 y pico esto, y logra que le autoricen y en la instalación de esa escuela a contraprestación de un pequeño sueldo que su madre iba a recibir como si fuera quien hacía la actividad. Claro. La madre funcionó como directora, no era maestra, pero sí, por ejemplo, bueno, en ese momento se entendía que también dentro de la educación no solamente era leer y escribir, sino enseñar higiene física, higiene del hogar, bueno, la forma de procesar alimentos, etcétera, etcétera, y eso es lo que hacía la madre con los niños, niños y adultos en esa escuela rural. Y así Cecilia mantiene a su familia a partir del dinero que van recibiendo de la gobernación que llegaba cuando llegaba, ¿no? En esa época también la cuestión no era muy sencilla para este tipo de proezas, digamos. Y bueno, finalmente logra, porque era imposible por la cuestión económica, logra así cuando hay una serie de cuestiones también que es larga, entender que había un llamado como a becas para niñas, digamos, señoritas, que quisieran estudiar en este proyecto piloto que Sarmiento comenzaba a poner en funcionamiento. Sí, que es la escuela normal, ¿no? Es la escuela normal que empieza en ese momento, ¿no? Claro. Se había sancionado la ley que autorizaba a poder a establecer la escuela normal en 1869, y en 1870 comienza este proyecto en donde Cecilia, junto con otras mujeres, o sea, niñas eran, porque estamos hablando de que era muy jovencita, logró sortear los exámenes, en donde ella también en algún momento de toda su increíble cantidad de cartas dice que todavía no sabe por qué la aprobaron para poder ingresar estando becada, irse a Buenos Aires y vivir en el lugar que vivían a las becadas, porque tenía muchas faltas ortográficas, dado que ella hablaba y leía en inglés, claro. Y por lo tanto su redacción y su ortografía en castellano no era buena. Bueno, así que todo es muy interesante porque ella deja registro como si se estuviera hablando en tiempo real. Claro. Es una gran comunicadora, digamos, no solamente para la familia, como era en este caso ese tipo de comunicaciones, claro. Sino cuando ella luego vuelve sobre sus inicios en el magisterio. El cuento, digamos, es que ella logra recibirse en el primer examen, después de los 3 años que en ese momento se cursaba, y que solamente logran recibirse en menos de 12 maestras. Y todas, si uno las rastrea, han sido personajes claves en la lucha de mujeres. Estas maestras rompen con grandes estereotipos, son además maestras que ejercen el magisterio, pero también son escultoras, otras son escritoras. Claro. Bueno, ninguna de ellas ha pasado sin dejar una obra importante y poder hacer. Cada una se merece una tesis también, y siguen conectadas entre ellas toda la vida. Claro, es que es un momento absolutamente revolucionario, ¿no? Para ese momento, todo esto que estamos charlando, ¿no? Justamente es tan revolucionario, usando la misma palabra, la adjetivación que diste, que es increíble poder ver en el contexto de lo que era la ciudad de Buenos Aires. Claro. Estoy hablando sin medio de transporte como los podemos conocer, claro. Ni hablar hoy, con calles que no estaban asfaltadas, con lugares que no estaban iluminados, con mujeres que en este caso se recibieron de maestras. Los títulos los firmó Sarmiento, porque Sarmiento en ese momento, imaginemos cuál era la cuestión. ¿Por qué lo firma Sarmiento? Porque era el director en la provincia de Buenos Aires de lo que hoy sería el Ministerio de Salud de la Nación, porque hablemos de una provincia de Buenos Aires donde, bueno, hay que explicar muchas cosas para poder ver el mapa actual. Entonces, claro, para tratar de traerlo totalmente. Y los primeros títulos
bueno, el de ella está firmado por Sarmiento y se graduó como maestra en 1877. Y ahí le dan el primer cargo, porque a todas salieron, digamos, recibidas y con cargo. Y a Cecilia le dan un cargo en una escuela de San Cristóbal y en una escuela de adultos y varones. Nos vamos a ir metiendo en la cuestión más que tiene que ver con la salud. Obviamente uno intenta dar un encuadre es como encuadrar a Cecilia Grierson es imposible realmente, pero es más que nada como para decir, bueno, la verdad que la cuestión educativa es impresionante todo lo que nos venís contando, porque es como que ella va en cada lugar que va abordando deja una marca, ¿no? Y en la salud ni hablar con esto, ¿no? Es muchísimo. Mira, lo que llama la atención también cuando uno analiza a Cecilia es que por donde va pasando es imposible disociar lo que tiene relación con la educación, con la enseñanza, el aprendizaje y la educación en general. No estoy hablando solamente con lo formal, y con el cuidado que tendría que ver con todos los aspectos de la salud, o como vos mencionabas recién. Ya es como algo que no puede disociar. Viene todo junto, digamos, ¿no? La enseñanza y el cuidado, y eso se ve en toda su obra, que es larga, porque, bueno, quiero decir, en Cecilia no se queda quieta, y ahora vamos a hablar un segundito de lo que me estabas preguntando, en el sentido de que cuando se recibe de maestra comienza inmediatamente la segunda fase. Ella obtiene el título de profesora en ciencias naturales en 2 años. Y luego, bueno, sigue y después viene toda la cuestión más conocida que tiene que ver con la carrera de medicina, ¿no? Pero en relación con la salud, hay mucho registro frente a su ejercicio como maestra en el magisterio sobre los aspectos relativos con la salud, porque también hay que entenderlo como que era uno de las preocupaciones en ese momento también de parte de la sociedad con la que ella estaba muy relacionada, el surgimiento, bueno, el higienismo, las discusiones sobre cómo llevar adelante, ¿no?, ciertas modificaciones imprescindibles en las ciudades, bueno, y también esta cuestión de entender ese higienismo como el orden social en función de las familias y también una organización de la sociedad que permitiese no tener las catástrofes que sucedían también en esa época con las grandes epidemias que asolaron Buenos Aires fundamentalmente como lugar más poblado y como puerto, que obligaba a cerrar los puertos, que en ese momento eran más dramático, parece esto, que lo que sucedía con la cantidad de la mortalidad, por ejemplo, de la fiebre amarilla, que fue espantoso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Cecilia siempre vio un especial, y por eso, bueno, se inclina por la medicina también. Claro. ¿Y qué sucede? Que Cecilia, más allá de todo lo que tiene que ver con la universidad, su ingreso y todo, decide hacer, cuando está en en la última etapa de su formación como médica, una tesis que se basó en las intervenciones quirúrgicas ginecológicas en el Hospital de Mujeres, en ese momento así se llamaba lo que es el Hospital Rivadavia. Y su preocupación, por ejemplo, es la relación, primero la mortalidad de las mujeres, y luego la relación entre la ocupación, el trabajo y las enfermedades de las mujeres. ¿Qué relación hay entre las condiciones, diríamos hoy, y medio ambiente laborales y las patologías que las mujeres tienen? Observar especialmente, digamos, por qué algunas sobrevivían a las cirugías y otras no. Mira. Y algo muy interesante también, simbólicamente, que es nada menos que una mujer, la primera mujer que intenta llegar y lo logra a obtener el título no solamente de médica, sino de doctora en medicina, porque hace su tesis para el doctorado, que decide plantar su tesis sobre cirugía, que siempre ha sido considerada desde entonces y hasta ahora, digamos, como la especialidad que requiere además un ámbito cerrado, privado, que no se ve,
que opera en el sentido de la acción sobre el cuerpo de las personas, sobre un cuerpo inerte, porque hay una anestesia que debe mediar para poder realizar la intervención, en un lugar absolutamente cerrado, excluido, digamos, de la posibilidad de la observación común de cualquiera de nosotros, y ahí la planta ella. Realmente, Cecilia no realizó ninguna de todas las intervenciones que nos relatan, las observó. Las observó y con tanto detalle que hace un registro pormenorizado de cada una de ellas, de lo previo, de por qué llegan estas mujeres, de cómo es el proceso previo a la intervención, que dura a veces semanas, de cuáles son los cambios en sobre todo lo que diríamos en la cuestión emocional, psicológica. Es extraordinaria la tesis. Claro. Y más allá de las interpretaciones que uno puede hacer a la luz de por supuesto estamos hablando de 1889. Claro. Sí. Y además pensemos que esto sucedía en un ámbito donde todavía, por supuesto, no existían los antibióticos, no se utilizaban guantes para las intervenciones quirúrgicas, se desconocía la esterilización como la entendemos hoy, había un digamos, avance del modelo listeriano para desinfección de ciertos materiales, pero realmente era de una audacia casi digamos, de condenarse a sí mismo, entrar a un quirófano a una intervención abdominal, a una intervención mayor. Claro. Estamos hablando que los médicos operaban, entraban a la cirugía con la ropa de calle con que venían en los carros. Sí. Entonces, bueno, Cecilia empieza en su tesis a desarmar todo eso, sin saber, por supuesto, porque no había todavía información ni avance de lo que luego se descubriría para la cirugía, pero hay algo que sí es muy interesante, que ella se para en pensar cómo evitar la muerte de estas mujeres por los procedimientos que requerían para no morirse. Claro. Por un lado eso, por otro lado, en la salud que decís, ella luego, para hacer un salto, se preocupa muchísimo por la salud de los niños, sobre todo aquellos niños que en la época eran considerados, que por dificultades en el aprendizaje o cuestiones que podrían ser desde lo que podríamos decir problemas neurológicos, psicomotrices, etcétera, de qué manera abordar, ahí confluye mucho la médica y la maestra. Claro, cómo abordar totalmente. Pedagógicamente las cuestiones sí. Y analizarlas desde otro lugar que no fuera declararlo, vamos a ponerlo en los términos de la época, ¿no? Idiota, retrasado y todo lo que en la época se estigmatizaba. Sí, y además hace toda una guía muy pormenorizada de cómo estimular a los padres para que estimulen a sus hijos y cómo generar espacios lúdicos que eran los espacios que ella entendía como espacios de aprendizaje. En la educación, dentro de las aulas, dentro del hogar y también dentro de los espacios hospitalarios, porque justamente hay un libro muy interesante que es Escuela de Enfermeras, donde Cecilia relata cómo una buena enfermera debe desarrollar sus capacidades para saber contar cuentos a los niños internados y lo que terapéuticamente significaba la lectura amorosa de una historia. Es muy, muy, muy fuerte leer estas cuestiones, ¿no? Claro, porque realmente es salud mental. Exactamente. En todo sentido, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y además de eso, que tu pregunta también va para eso, no existía en ese momento lo que para nosotros hoy es habitual, que es la especialidad médica en ginecología y obstetricia. Sí. Y Cecilia va a Europa aprovechando otro viaje que tiene que ver con su militancia feminista de la primera ola, que cuando viajaron para el segundo Congreso Mundial de Mujeres, que luego tenemos una nota al pie, en todo caso al final si tenemos tiempo, y ahí se va, luego de ese congreso, se instala en París unos meses, porque logra entrar a la escuela, digamos, a las cátedras de Pinard, que es
el médico, podríamos decir, el padre de la obstetricia moderna. La obstetricia moderna, sí. Claro, y con otros también médicos de la época que desarrollaron lo que podríamos decir la ginecología moderna, y es la primer, no la primer médica, el primer médica que tiene la especialidad de ginecología y obstetricia cuando llega al país. Nada menos que de la mano de Pinar. Es una mujer que subía a un barco 3 meses, llegaba y hacía estas cosas y volvía 3 meses llena de ideas, cargada de ideas y de relaciones. Una gran comunicadora, muchas relaciones, epistolar, una relación epistolar que, bueno, de que salía la carta de Buenos Aires y volvía con suerte la respuesta, pasaban 7, 8 meses para organizar todo lo que organizaban. Y este trayecto de ideas, este viaje de ideas entre los continentes, en esa época fue fundamental para ciertas acciones que ella llevó adelante. La Escuela de Enfermeras y Enfermeros y Masajistas del país también, en 1885, relatan algunas notas de ella, en 1886, el 10 de abril del 86, otras como la primer clase, también son un proyecto innovador en América Latina y el Caribe. Es la primera escuela de enfermeros y enfermeras que hay en América Latina y el Caribe. Hasta 1902 no se inaugura otra en América Central. Entonces tenemos en Buenos Aires la primera escuela de enfermeras, la enfermería moderna, como se entiende, después de Florence Nightingale en 1860, 20 y pico de años después la tenemos en Buenos Aires iluminando a América del Sur, América Latina, y bueno, y es también impresionante esa parte, y además romper con que las enfermeras, digamos que el ingreso y la formación tenía que ser de mujeres. Ella pone desde el minuto cero, este proyecto es de enfermeras, enfermeros y masajistas, y dice claramente, lo explicita así, es mixta, coma, mujeres y varones, coma, para que no quede duda, laica y superior. Así comienza la enfermería argentina, 3 años de estudio, laica y mixta. Y es muy interesante ver los retrocesos posteriores. Ahora, Beatriz, uno te escucha y uno ¿no? La historia siempre nos trae al presente inevitablemente, y uno dice, realmente podemos decir que Cecilia Grierson fue una sanitarista, digamos, el sanitarismo tiene esta enorme posibilidad de conectar la salud con todos los órdenes de la vida, ¿no? Realmente esa mirada holística, integral, que bueno, cada cosa que fue haciendo, tejiendo, tenía esto que vos nos venís contando, ¿no? La cuestión educativa, la cuestión del cuidado, ¿no? La cuestión de mucha cercanía. La salud mental, claro. La defensa de la ecología. Claro. También pensemos que ella es la madre fundadora de la kinesiología argentina. También. La carrera de kinesiología se genera a través de la Escuela de Masajistas y luego pasa a la Universidad de Buenos Aires con esta escuela sueca que ella había aprendido, o sea, la escuela sueca de kinesiología, que ella es la que, habiendo viajado también a Suecia y está en contacto, logra instalar en Buenos Aires. Y es docente de una asignatura, podríamos decirlo en términos actuales, electiva, en la carrera de medicina que se llamaba gimnasia médica, que se llevó adelante 3 años. Ella era no existía la figura de profesora titular, porque bueno, es largo de contar esta historia de cómo se accede, la cuestión de ser mujer la excluía de poder ser profesora, e inclusive profesora en la carrera, te estoy diciendo que es la única médico, o sea, la única que era especialista en obstetricia, y la excluyeron de ser profesora en la carrera de obstétricas por ser mujer. Pero bueno, ahí también ella, es muy interesante ver las tretas del débil, diríamos, ¿no? Cómo cada cosa lo usa esa fuerza de la exclusión como para generar un proyecto que le incluya directamente sin pedir permiso. Pues sabés que eso que vos traes, Beatriz, y y uno hasta te pide disculpas, ¿no? Porque vamos a intentar meternos en la cuestión más política, que fue muy fuerte. Lo charlamos el otro día con Laura Sacchetti, y que claro, uno dice,
todos los momentos de la historia son todos difíciles, ¿no? Son todos difíciles, no hay momento fácil. Y el momento que le toca a ella es un momento que están los conservadores en la Argentina, pero esto que vos traes decir, claro, así que a mí me excluyen, bueno, bárbaro, yo voy a buscar la forma, la manera de incluir esto que estoy desarrollando, ¿no? Y lo fue logrando, ¿no? Lo fue logrando. Lo fue logrando, no sé si, la verdad que, bueno, esto es contrafáctico, ¿no? Pero yo no sé si ella se dio cuenta realmente de la revolución que había llevado adelante. Ella siempre reclamaba, al final de su vida, que también, creo que hasta pocos días antes de su muerte, a pesar de que estaba muy enferma, siguió escribiendo y siguió trabajando. O sea, estaba muy involucrada, es larga la trayectoria de distintas cuestiones, se desarrolla tanto que es imposible, bueno, de hablar, aunque tuviéramos 5 horas, porque... Claro. Pero hay ciertas cuestiones como la misión pedagógica en el campo de la salud y la profesionalización de las tareas de cuidado que ella pelea y litiga con Emilio Coni, con Pena, con todos para defender los proyectos, pero litiga públicamente, con cartas, notas en los diarios. Consigue en 1902 que solamente estén habilitados para el ejercicio de la enfermería los que se gradúan en la escuela y que ya no haya lo que hoy podríamos decir empirismo. Bueno, una serie de cuestiones muy interesantes, también asociar a las parteras, organizar a las obstétricas dentro de una institución, organizar la primera asociación de enfermería que tuvo el país, fue antes del 1900. Fue parte de la fundación del Consejo Nacional de Mujeres en el 25 de mayo de 1900, haciendo un acuerdo con los más conservadores para poder instalar allí las discusiones que traía de sus acuerdos él en 1899 en Londres, en el Congreso Mundial de Mujeres. Siempre fue una activa militante a nivel mundial y tan reconocida que cuando muere en 1934 estaba llevando adelante uno de los congresos mundiales en ese momento en París, era la sede. Y en París, al enterarse la presidenta, Lady Aberdeen, se hace un minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Grierson en Argentina. Beatriz, vos sabés que ahí vos empezaste ahí a esta Cecilia Grierson que pone como eje central, ¿no?, la política como forma de transformar el mundo, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Porque uno no piensa que, por lo menos en nuestro país y también a nivel mundial, por lo menos en nuestro país, a partir del 86 hasta ahora se realizan año a año los encuentros nacionales de mujeres. Y esto es una cosa totalmente, realmente, ¿no?, totalmente de avanzada, ¿no? Digamos, Cecilia Grierson está caminando en estas luchas todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que hace es abrir camino, desmalezar y dejar la huella para que vean, pero aparte nunca abandona uno de los proyectos. Siempre se mantiene, aunque esté en minoría, digamos. Aunque le copen, como sucedió, vamos a usar un término actual, aunque le copen el consejo, como sucedió en 1908, que el mismo consejo que había creado se lo copa las mujeres conservadoras, y ¿qué hace? Fundan con Julieta Lanteri, con Elvira Rawson, y con otra serie de mujeres que son extraordinarias también en la época, y que todas se van moviendo, eso sí, se van moviendo en abanico, juntas para un lado, juntas para el otro. Si uno las ve, si tuviera que mirarlas como en un campo de batalla, como en las películas que el rey está en la cima de la montaña y ve cómo bien, es increíble, porque se mueven, se van moviendo con una estrategia extraordinaria. Y en 1908 fundan para romper la Asociación Mujeres Universitarias, que se da el lujo, digamos, a través de un trabajo monumental, que es plantar en 1910 sería el contracongreso, como se hizo aquí luego cuando sucedió lo del ALCA, porque como en 1910 el gobierno y las señoras, por supuesto, de la Sociedad de Beneficencia, el Congreso de Mujeres, arman el Congreso Patriótico de Mujeres, miremos qué nombre,
¿Qué hacen estas otras mujeres? ¿Dónde? No están solamente las universitarias, están las obreras, las dirigentes. Pensemos que Grierson fue la presidenta de ese congreso, pero ¿quién fue la vicepresidenta honoraria del congreso? María Curie. Claro. María Curie, que no estuvo en Buenos Aires, pero era la presidenta honoraria. Claro. Y 800 mujeres de todo el mundo asistieron en Buenos Aires al congreso, que ellas lo denominaron así, el Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. 800 mujeres, que hay fotografías del acto inaugural y la cantidad de ponencias que se presentaron. Luego aparece en el libro que recopila actas, historia y trabajos del primer congreso que sale en 1911 completo. Uno de los puntos centrales que quiero destacar es que el congreso se inaugura y las sesiones iniciales se hacen en la sede de la Escuela de Enfermería. De eso estaba alimentada la Enfermería Fundacional Argentina, de los debates de las mujeres que plantaban esos congresos, entre los que uno de los temas era el derecho de la mujer a divorciarse. Qué bueno todo lo que nos trae, porque después muchas de estas cuestiones, mucho más adelante, ¿no? Con Eva Perón y la enfermería van a tener muchos puntos de contacto, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Hay muchos puntos de contacto, inclusive si uno lee los trabajos que se presentaron en el Congreso, por supuesto con el anclaje del momento, estamos hablando de 1910 y después estamos hablando de una Argentina de 1945 al 55, claro. Bueno, y con mujeres tan diferentes, digamos, no dentro de sus orígenes, porque, bueno, hay capitales diferentes, pero son dos mujeres pobres que hacen lo que pueden para torcer su destino, pero además para torcer el destino de muchos otros que iban a quedar fuera de excluidos absolutamente. Yo creo que vos mencionaste a Eva Perón, yo creo que en estas mujeres, con Cecilia, Julieta Lanteri y otras, como también Carolina Muselli, y una anarquista que muere muy joven, que también era parte del grupo de la organización del Congreso Feminista, como Eva, lo que se plantean es que nunca se plantean qué no se puede. ¿Qué hay que hacer? Piensan. ¿Qué hay que hacer? Hago. ¿Qué hay que hacer? Hago. ¿Qué hay que hacer? Hago. Fundar y avanzar. Construir, avanzar. Y eso lo vemos en las dos, a pesar de los diferentes discursos, por supuesto, de la época. No sabemos, es contrafáctico también, si Eva alguna vez supo de lo que había hecho Cecilia. Seguro que Cecilia Grierson había existido, seguramente lo supo. Ahora, ¿cuál era su aporte profundo a la sociedad argentina? Que lo encontramos en sus textos, buceando en todo el material extraordinario que ella misma se encargó de archivar y organizar en parte, y en otros dejar las pistas necesarias para que curiosos investigadores como yo de todo esto vayamos inclusive a Europa a rescatar algunos documentos en distintas bibliotecas, porque ella iba dejando escrito en qué biblioteca dejaba en donación un libro, un manuscrito, una carta. Fue un camino como el de Hansel y Gretel, estaba todo listo para ser descubierto e hilvanado, y esto es maravilloso. Ella, con esto de soy una obrera de pensamiento, son las palabras de Grierson, no es el título, claro, que le puso, retomo nada menos que lo que ella piensa de sí misma. Qué bárbaro, ¿no? Todo esto, incluso, ¿no?, este punto de relación con Eva Perón, y que podemos seguir avanzando, digamos, la historia, estas vidas que se hacen a sí mismas por otros, por otras, y en la acción concreta, digamos, no se sientan a esperar a ver qué va a pasar, digamos, para nada, todo lo contrario, ¿no? Y cuánto también como país y como sociedad siempre de traerla de alguna forma, ¿no? De seguir repasando su obra, su gran obra, que claro, nos trasciende totalmente, ¿no? Incluso la época que estamos viviendo, ¿no? Es increíble.
nos desborda, porque, por ejemplo, Grierson, que a mí me impacta siempre, en muchas ocasiones, ella escribió sobre sí misma, dice, he encontrado, estoy leyendo textualmente, he encontrado grandes resistencias en mi camino, pero no podrán borrarme de la historia porque mis obras quedarán, mis libros quedarán y en las bibliotecas se encontrarán. Qué bárbaro. Y bueno, y de otra forma lo dice también Eva, con otro, desde otro lugar, también dice cuando realmente ella ya está en el final, es consciente del final de su vida, también de alguna manera se da cuenta que todo, más allá de que era una mujer por supuesto más joven, pero que quedaba, y la cuestión es, y la gran cuestión de estos personajes tan impresionantes es, ¿qué hacemos con el legado? Quiero decir, ¿cómo los actuales, más allá de estudiarlo, porque para mí es un desafío, a mí me interpela todo el tiempo Grierson, no solamente cuando escribo, cuando investigo, cuando publico sobre ella, me interpela porque ¿qué hago con lo que tengo? Sea como una derrota, digamos, o un avance. Claro. Ella no, como digo, encontraba inclusive en los momentos más asiegos de sus proyectos, por dónde encontrar una vía de escape de alguna forma para que ese proyecto no se perdiera. Realmente las mujeres argentinas, tenemos mujeres argentinas muy inteligentes, muy intuitivas, muy perseverantes. Ella a sí misma se denomina yo soy una pionera, y lo tenía tan claro que lo materializó, lo encarnó, y hasta el último momento de su vida lo llevó adelante, porque sabiéndose ella condenada, como también, ya que hacemos un paralelismo con Eva, condenada a muerte por sus enfermedades, que mueren de la misma enfermedad, ambas, que es otra cosa también. Sí, muere también por un cáncer de útero, sabiéndose condenadas ambas, hasta último momento trabaja. Cecilia trabajó hasta último momento y desde su cama. Entonces hay un fuego, una pasión por lo que dejan también, que hace que en los momentos límites no dejen instrucciones sí a todos los que, por ejemplo Cecilia, a quienes habían militado mucho con ellas todos estos proyectos, y deja instrucciones clarísimas sobre cómo hay que seguir. O sea, era realmente una estratega, una gran política. Cecilia es mucho más que una médica, la primer médica argentina es muchísimo más. Por eso yo, en parte del inicio del libro Cecilia Grierson sobre una obra de pensamiento, justamente hago un análisis de a quién, cómo y por qué les convenía ponerla a Grierson como la primer médica, y tratar de anular, invisibilizar, ocultar toda la gran obra de Cecilia, que es muy superior a haber obtenido ese título. Beatriz, muchísimas gracias por traernos a Grierson de esta forma, de esta manera, tan vigente, no tan vigente y tan actual. Lo charlamos también en un momento con la obra. El año pasado, en algún momento, ¿no? Se había planteado esta cuestión del billete, ¿no? que va a estar Grierson y Carrillo, ¿no? Y que, bueno, ¿no? También es tan importante en este momento, ¿no? Que la vacuna del COVID que está desarrollando el CONICET en la Argentina tiene su nombre, ¿no? Entonces también ahí hay una punta más que importante también, ¿no? ¿Con quién fue? Y hay algo, Pablo, algo que justamente no podemos dejar de decir en un día como bajo el 22, que si algo se merece la enfermería argentina, es que el Día Nacional de la Enfermería sea el 22 de noviembre, porque es el día del nacimiento de Cecilia Grierson, que fundó la primera escuela de enfermería en Argentina y en América Latina y el Caribe. Si la enfermería mundial celebra el Día Mundial de la Enfermería, el día del nacimiento de Florence Nightingale como madre de la enfermería moderna, la Argentina, con este personaje extraordinario, debería mínimamente replantearse cuál es el Día Nacional de la Enfermería, el día
del 22 de noviembre debería ser el Día de la Enfermería Argentina. Somos herederas de este extraordinario legado de luchas feministas, de una mujer extraordinaria que justamente es quien ilumina las luchas que la enfermería actual tiene que estar dando. Las luchas sobre género y salud, participación política y compromiso social, y todos los aspectos que en este momento tienen relación con la salud y el activismo también de la enfermería y de los trabajadores de la salud en general, vuelven a ciertos proyectos que podemos ver en el pasado, que por supuesto fueron mutando a través de las décadas y de los personajes, con muchos avances en ciertos momentos y con tremendos retrocesos en otros, porque también hay cuestiones donde uno escucha muchos eslogans y frases hechas o palabras, el que legitimar, reconocer, bueno, esto o aquello, pero uno parecería que colectivamente nos cuesta bastante detenernos a poder analizar por qué sucedieron esos procesos de descapitalización de estos momentos fabulosos que hemos tenido y qué actores fueron los que tensionaron en el campo y lograron detener o hacer retroceder muchos logros que la propia enfermería argentina había podido conseguir, y con un sello que hasta el día de hoy, como hemos hablado hoy de Grierson, pero podríamos estar hablando de otros momentos también, que hasta el día de hoy son faros indiscutibles avances, pero que se pierden como en una anécdota a veces cuando eso no se materializa en el día a día. Tal cual. Beatriz, un fuerte abrazo te mandamos y muchísimas gracias. Ya es tercera o cuarta vez, porque uno seguiría hablando de Grierson porque siguen, como lo venimos diciendo a lo largo de la nota, siguen apareciendo más cosas, ¿no? Y es impresionante. Así que mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias.